¿Cómo están todos? Buenas noches. Bien, con bastante fresco por acá, por allá también calculo. Pilar también. Sí. Ajá. ¿Dónde es aquí y dónde es allí? Claro. María, Pilar. Pilar, ok. Morón. Hola, Alba. Buenas. Hola María, hola María, hola Alba. Hola, Buenas Esmeralda. noches. Hola. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué ¿Cómo tal, andan? Alejandro? Alejandro. Hola Daniel Hola. también. Hola, Qué maravilla esto de que estemos tan lejos y conectados en una misma reunión, ¿no? Sí, Sí, sí. fatal. Pasa Es de bastante. viaje a las estrellas. ¿Estamos todos? A ver, vamos a ver. Somos 11, faltarían 2 personas más. Bueno, pero podemos ir, ¿Empezando? Bueno, podríamos ir empezando porque los tiempos en Zoom son cortos. ¿Bien? bien. Bueno, empezamos entonces. Por favor. Sí. Bueno, yo, Marisa Lucero, en mi carácter de secretaria de Diversia.org, doy por abierta esta reunión con invitados especiales, en la que pondremos en marcha nuestra Secretaría de Diversidad y Género. Damos la bienvenida a Alba Rueda, secretaria de Política de Diversidad de la Nación. E invito a escuchar el himno que nos une como argentines. Un momento. ¿Sí? Qué hermosa presentación, Marisa. Gracias. Te lo mereces. ¡Qué lindo! Bueno. Los reunimos en un galpón para vos, Alba. Sí. No, bueno, esa parte ya no tanto, pero sí me encanta, digamos, nunca había empezado una reunión de Zoom así, la verdad, hermosísima. Muchísimas gracias. Qué genial. Muchas Bueno, gracias. no, de nada. Bueno, le damos la palabra a nuestra vocera, por favor. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo, Ángeles Lencina, en mi carácter de vocera de Diversia.org,
diversidad.org, doy la bienvenida a nuestros invitados especiales. Antonio Fabián Acri, presidente de Artista por la No Violencia; María Valenzuela, miembro de la Asamblea LGTBIQ de Pilar; Alejandro de Alessandro, presidente de Movimiento de Acción de Paz; Ramiro Ruiz Cabaleiro, miembro de la Red Humanista por la Renta Básica Universal, e invito a la señora Alba Rueda a esbozar lineamientos y objetivos para lo que resta del año 2020. Bueno, muchas Perdón, antes que nada voy a agregar algo. También tenemos entre los invitados a Daniel Tagliafico, que es de Varones Humanistas Antipatriarcales. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Alba, Gracias. Perdón, palabra. ¿puedo hacer una consulta antes a los compañeros de humanistas? Es, digamos, el movimiento humanista viene del movimiento humanista que tuvo el Partido Humanista, o estamos hablando de otro espacio político y social? Eso sí me interesa. De la misma corriente, sí, de la misma corriente humanista, de la cual se depende el Partido Humanista y otros tantos organismos. Bien, bien. Gracias. Sabes que yo viajé con ustedes hace algunos años a Mendoza a pasar Año Nuevo, cuando se hizo en Cabeza de Vaca un cierre de año. Creo que habrá sido 2000, no sé, me imagino que 2009 quizás. Ajá. No sé, puede Sí. ser. Para los 35 años. Es muy probable, Sí. sí. ¿Cuándo fue los 35 años? Ah, mira. Sí, fue porque estuvimos juntos. En Uspallata, fuimos a Uspallata y después fuimos a Cabeza de Vaca para la jornada que se hizo ahí. Sí, fue una conmemoración muy importante que se habilitó un tren que salió de Retiro hasta Mendoza, que era un tren que se usaba de carga y fue de pasajeros. Así que, probablemente estén hablando del viaje que se hizo en virtud de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y eso fue claro, finales del 2009, comienzos del 2010. Así es. Bien, sí, bueno, y fue justo para el 24 de diciembre, porque sé que pasamos Año Nuevo ahí, así que fue esa fecha. Ay, bueno, qué lindo. Qué gusto encontrarnos. Sí, un gustazo encontrarnos. Sí, de verdad que sí. Adoro fue muy, muy significativa esa experiencia realmente. Así que nada, un gustazo. Y además, bueno, un gustazo compartir con todos ustedes aquí esta ya noche, ya entrando a la noche. Así que voy a tratar como de ir en algún punto estableciendo algunos de los ejes, que es para lo que fui invitada. Les agradezco muchísimo, digamos, tanto la presentación como este espacio para poder dialogar. Yo en ese sentido creo que el puntapié de lo que vaya a decir tiene que ver con establecer principalmente algunas líneas de diálogo que tienen que ver principalmente también con nuestra gestión. Nosotras cuando asumimos la gestión, y acá los compañeros están bastante al tanto del tema, porque justamente lo que hacemos es establecer una agenda de reuniones con organizaciones sociales a partir de lo que surge como también una agenda de políticas públicas. Es decir, las políticas públicas no las pensamos en abstracto, sino más bien pensamos dos datos. Uno, que es el salto fundamental que implicó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que se fue una apuesta política de llevar al primer nivel de las políticas públicas toda una serie de luchas sociales e históricas sobre, concretamente, los movimientos de diversidad sexual y el movimiento de mujeres y de los feminismos. Podemos decir hoy quizás de los transfeminismos. Y en esa misma línea, digamos, la creación del ministerio estuvo muy vinculada a la generación de una agenda de políticas públicas. Esa agenda
no fue una agenda, digamos, cerrada de los diálogos que se establecen con las organizaciones sociales, con actores sociales fundamentales para esto, sino por el contrario, muchas de estas agendas tuvieron que ver con, digamos, como en una serie de encuentros participativos con organizaciones sociales, con actores fundamentales, tanto, digamos, a nivel institucional como también a nivel territorial. Y principalmente me refiero a que, por ejemplo, hace muy poco tiempo, hace menos de un mes, se lanzó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que es uno de los ejes que tiene el Ministerio. Ese Plan Nacional de Acción contra las Violencias fue también resultado de una serie de encuentros, 6, digamos, con actores sociales, con organizaciones, con participación tanto de gobierno como de distintos espacios a nivel regional para poder armar justamente un diagnóstico participativo y que en él puedan confluir las líneas de articulación para pensar el eje de las violencias. Y de ahí surge uno de los ejes importantes para nosotras, pero no solo en la gestión, sino que creo que es como, de algún modo, el carácter con el que nosotras presentamos el Ministerio de las Mujeres, que es justamente situar este cambio de paradigma sobre los temas de violencia, que es un tema que habitualmente se abordó dentro de las políticas públicas, pero se abordó dentro de una perspectiva. Como estamos en un grupo que convoca el tema de la diversidad, yo voy a ir quizás a los términos con los que nosotros estamos pensando justamente estos contrastes, y tiene que ver con que se abordó habitualmente el tema de las violencias como violencias, digamos, con modelos de violencias heterosexuales, de representaciones cis de las violencias, y, digamos, y para nosotros, digamos, uno de los temas fundamentales de recuperar el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, por ejemplo, llevar además adelante la implementación de la ley Micaela, tanto en las altas autoridades como con los trabajadores de la administración pública o del Estado, en un sentido más amplio, los 3 poderes del Estado, implicó tener un cambio de paradigma que aborde los temas de diversidad sexual. Y este es uno de los puntos que creo que efectivamente le da carácter a nuestro ministerio, que no es, digamos, un abordaje compartimentado, sino más bien es un abordaje integral que implica pensar y situar, digamos, temas de violencia vinculados a las nociones de géneros, no solamente a la noción de un tipo de género o de un tipo de abordaje sobre las violencias. Esto para mí es una gran pauta de trabajo porque ustedes planteaban al inicio cuáles son las líneas de acción que tenemos. Entonces, uno de los grandes temas que aborda el Ministerio es el tema de las violencias. Y ahí hay 2 cuestiones. Una es el tema de las violencias extremas, todo lo que está vinculado a femicidio, digamos, también situar este cambio de paradigma dentro de poder abordar los temas de las violencias extremas en la clave de travesticidios, de transfemicidios, de crímenes por prejuicio, y este es uno de los temas que, digamos, para trabajar se creó un programa, digamos, interministerial, donde obviamente el eje está pensado en articular con los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Nación sobre los temas de las violencias extremas. Y además está este Plan Nacional de Acción contra las Violencias, del que les mencionaba, que tiene más de 100 compromisos de políticas públicas por parte de los ministerios nacionales, y que involucra un plan de trabajo de aquí a 2 años y que implica justamente este cambio de paradigma que aborde los temas de las violencias dentro de una perspectiva que incluya la diversidad sexual. Entonces, para nosotros, por ejemplo, pensar estos temas de violencias en clave de diversidad implica pensar también resituar todas las herramientas que hay sobre, digamos, los dispositivos para abordar el abordaje de violencias
que esos dispositivos tengan nuestras perspectivas. No basta solo con decir diversidad, no basta solo con decir diversidad sexual, sino también, digamos, pensar en concreto cuáles son aquellos ejes temáticos que atraviesan no solamente nuestras realidades sociales, sino los modos en los que lo abordamos. Y eso, pensando en los modos en los que lo abordamos, aparecen los dispositivos principalmente vinculados a el abordaje, digamos, de equipos interdisciplinarios, abordaje de, en términos de atención, en términos de registro. Bueno, hay que cambiar mucho de todo ese paradigma que pensaba a la violencia de una manera para poder incorporar justamente la perspectiva de las diversidades dentro de esos circuitos de violencia. Creemos que efectivamente bajo la línea de acción, y eso yo lo que les propongo es, les voy a pasar el Plan Nacional de Acción contra las Violencias para que ustedes puedan tenerlo visto y puedan saber que efectivamente todas estas herramientas son parte de un planteo de trabajo que empezó a desarrollarse ya hace un mes, digamos, en el Ministerio, y que tiene que ver con un plan de trabajo de aquí a 2 años y que implique justamente este eje tan fundamental, que es parar con la violencia. O sea, principalmente de lo que estamos hablando cuando decimos estos temas es que la comunidad LGBT está atravesada por una realidad que no es solamente en términos de condiciones de vida sino, y simbólicos, sino también hay un cruce con las violencias, y creo que ahora puntualmente digamos, lo podemos ver de manifiesto en varios aspectos. Uno tiene que ver con el tema de la pandemia y lo que fue la cuarentena y la ocupación del espacio nuevamente de la policía, de las policías, de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, que tuvieron una mirada discrecional. Ahí la verdad es que principalmente las policías provinciales incorporaron una mirada sesgada a muchas de sus prácticas, y dentro de esas prácticas lo que hay es, digamos, un modo de mirar a través de los ojos de la clave de géneros y mirar de manera discrecional. Entonces las personas LGBT tuvieron varias situaciones de violencias en términos de abuso policial. Y ese es un tema que implica, entre otras cosas, el abordaje dentro de nuestro ministerio, dentro de esa articulación que necesitamos hacer para poder poner un parate a las violencias. Por supuesto, hablar de violencias es necesariamente también hablar de todos los desafíos que tenemos como sociedad y que ya exceden exclusivamente la competencia del ministerio, que es, por ejemplo, el abordaje dentro de lo que es el tema de las violencias el debate por el acceso a la justicia de las personas LGBT, hablar de los crímenes de travesticidio, transfemicidio dentro del ámbito de la justicia, pensar un marco normativo específico que también pueda tener este abordaje. Entonces lo que quiero decirles es, en algún punto, lo que creo que nos estamos situando o enfrentando es a poder pensar nuevamente estrategias de políticas públicas, pero que no se agoten solamente en las políticas públicas del Ejecutivo, sino más bien en todo lo que necesitamos hacer, tanto en la clave, digamos, de un nuevo marco normativo, un nuevo marco en clave de acceso a la justicia, para poder considerar el tema de las violencias en el enfoque del Estado y no solamente de un sector del Estado, que creo que es lo que hoy estamos atravesando. Entonces yo, frente a estas situaciones, lo que quería plantear era, en principio, tenemos todo un plan de trabajo de 2 años para poder pensar y situar el tema de las violencias y pensar en particular el eje de las violencias extremas. Dicho eso, y llevando el plano a todo lo que es el otro eje, digamos, tanto en los ejes de promoción como de derechos, en la promoción de derechos, pero también poder situar otros temas que están más vinculados, por ejemplo, a la clave de igualdad. A mí me gustaría como comentarles que para nosotros, digamos, dentro del ministerio lo que también tenemos son desafíos
súper importantes en clave de política pública. Lo voy a decir en un eje que quizás es un poco menos, no sé cómo decirlo, como quizás no tenga tanto impacto dentro de las organizaciones sociales en términos territoriales, pero tiene un alto impacto en la clave de políticas públicas, y es los registros y la base de datos de nuestra población. En Argentina hoy no hay datos poblacionales sobre las personas LGBT. Nada del Estado registra tampoco a las poblaciones LGBT. Y eso, cuando nosotros llegamos, nos dimos cuenta que es una enorme vacancia y deuda pendiente. Entre otras cosas porque cuando te piden, por ejemplo, hablar de cupo y cuántas personas travestis y trans, a quiénes son las destinatarias, cuántas personas abarca, cuáles son las condiciones de vida, y tenemos que decir que no sabemos tanto de aquellos que es tan evidente para nosotros. Y eso tiene que ver con que el Estado no ha tomado, digamos, la clave de poder generar información sobre nuestra comunidad, sobre nuestra población, y ese es uno de los temas pendientes que nosotras ahora como subsecretaría y como ministerio además tenemos que dar cuenta, que es cuáles son las condiciones de vida de nuestra población, cuáles son, por ejemplo, los índices de violencia, cuáles son los circuitos que atravesamos en el acceso a derechos, cuáles son los obstáculos, cuántas personas trans hay en nuestro país. Bueno, muchas de esas preguntas se constituyen en fundamentales cuando tenés que pensar en la respuesta dentro de la política pública. Digo eso porque nosotras en paralelo lo que estamos tratando de situar también es como digamos, poner en tensión algo de los registros que hay en nuestro país sobre la población, de cómo se registra nuestra población, y poder incorporar la perspectiva de la identidad de género, y esperamos que en algunas situaciones también se puedan incorporar la perspectiva de la orientación sexual, porque efectivamente hay lugares donde la orientación sexual no es relevante, pero hay otros espacios donde es muy relevante el dato de la orientación sexual. Por ejemplo, si consideramos el eje de, digamos, de la tasa de suicidios en nuestro país. Hay muchas personas que viven el acoso en el momento en el que salen del closet, en el momento en el que, digamos, en donde está atravesada tu identidad o tu orientación sexual, y terminan en situaciones de autolesiones muy graves, incluso en la muerte, y esos temas tienen que ver también con un recorrido a partir de lo que es, bueno, un proceso que vivimos todos, que tiene que ver con externalizar nuestra identidad o nuestra orientación sexual. Entonces, hay datos donde la información sobre la población LGBT o la orientación sexual no es, digamos, de exclusiva relevancia, y hay datos donde sí cobra, digamos, una relevancia para poder explicar y contener y dar cuenta de determinadas situaciones, por ejemplo, de violencias que viven o de acoso que viven las personas, que vivimos las personas LGBT. Dicho eso, digamos, este es uno de los temas también transversal. Otro de los temas importantes y sustantivos es que efectivamente la ley Micaela, que es algo que hace a nuestro plan de trabajo y la implementación, el Ministerio de las Mujeres, yo creo que ustedes ya lo saben, pero es el órgano rector de la ley Micaela, a la cual le falta una reglamentación, y nosotras estamos dando capacitación a las altas autoridades, y tiene muchas veces, estamos invitadas nosotras para poder abordar este tema de la violencia, de la ley Micaela en la clave de los temas de diversidad. Y ese es uno también de los ejes que nosotras estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollando, digamos, en lo que queda del año. Y además, esto, digamos, para pensar en la clave de igualdad, y ahora ya me estoy refiriendo a una agenda específica dentro de la Secretaría de Igualdad y Diversidad, ahí cuando me presentaron lo único que yo diría es, yo soy subsecretaria, no soy la secretaria es Cecilia Checha Merchán, yo soy subsecretaria, y la estructura del ministerio es que hay una Secretaría de Igualdad y Diversidad de la que dependo yo, que soy como la subsecretaria de Diversidad, y una compañera que se llama Pilar Escalante, que depende también de la misma Secretaría y que
trabaja y aborda el tema de la igualdad. Igualdad en el mundo del trabajo, igualdad en el mundo, digamos, atravesado por, digamos, nuestras intersecciones, las intersecciones del feminismo. Y en esa clave, digamos, lo que tenemos es, digamos, para pensar es concretamente la clave de pensar, por ejemplo, las tareas de cuidado en clave LGBT, es decir, ahora que se cumplieron los 10 años de matrimonio igualitario, bueno, tener también un registro sobre las parejas del mismo sexo, tanto aquellas que están teniendo relaciones, digamos, proyectos de vida que involucran a niñes, o no. Entonces, dentro de las relaciones, ahí hay algo que plantear y tiene que ver con las tareas de cuidado, principalmente, que es cómo las personas LGBT nos cuidamos. Y eso es un modo distinto, porque puntualmente, por ejemplo, con la población travesti trans, nosotras muchas veces nos cuidamos, y no importa si somos tan amigas, no importa si somos, si nos vemos en la calle nos saludamos, y estamos pendientes de quiénes somos. Entonces son también otros saberes que nuestra comunidad desarrolla frente a determinados escenarios, quizás también de violencia, pero que efectivamente son prácticas sociales y culturales que hay que poner en valor para pensar las tareas de cuidado. Ese es uno de los grandes ejes. Otro es el eje de la participación política en la clave de igualdad, cómo participamos las personas LGBT, que no hay ningún registro sobre eso, digamos, también es un dato fundamental para nosotras, y estamos justamente no solamente abordando y modificando en el sentido de que una propuesta legislativa para modificar, digamos, la ley de paridad en nuestro país, que incorpore la variable de identidad de género, sino también poder pensar justamente qué acciones podemos desarrollar para la participación política de la comunidad LGBT representada en el ámbito de la esfera de la política partidaria, como así también en los espacios institucionales de participación política. Y finalmente, y ahora sí me voy a dedicar, porque sé que ya estamos, que estoy ocupando mucho tiempo, es con el tema de, concretamente, de nuestra subsecretaría, y ahí lo que hay que mencionar son, bueno, que además de situar dentro de la coyuntura de lo que implica haber creado un ministerio y que a los 2 meses aparezca toda la pandemia y todas las necesidades, y referenciarnos, porque así fue por parte de las organizaciones, y decir, nos podés dar una mano en esto, nos podés dar una mano en esto. Nosotras desde el ministerio lo que tenemos para hacer es justamente trabajamos, creamos un equipo ahí para poder abordar estas cuestiones, pero sinceramente el ministerio en términos de organismo que trabaja las políticas públicas, lo que tenía es, lo que tiene como misión es abordar el tema de las políticas públicas, como por ejemplo, no cómo el ministerio entrega alimentos, sino más bien cómo se incorporan las personas trans dentro de las políticas alimentarias del Estado, no solamente del Estado nacional, sino que se reconozca la ciudadanía travesti trans en los municipios, en las provincias, en las jurisdicciones que corresponden también. Así que bueno, todo esto es parte de un abordaje que nosotras estuvimos desarrollando en los últimos tiempos. Y además de eso, nos quedan 10 minutos y yo me lo hablé todo, y además de eso, lo que tenemos para poder mencionar es la importancia de que se cree también una resolución que salió el 7 de julio, hace poquito, que es sobre un programa de fortalecimiento en el acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. Y es justamente un programa que se va a lanzar pronto dentro de la subsecretaría y que está destinado a trabajar con los derechos de las personas trans, pensando en formación para el empleo, en acceso a la salud y educación. Entonces, básicamente, nuestro recorrido como ministerio en estos meses estuvo muy vinculado a crear acciones que tengan que ver con el desarrollo de políticas que hagan no solamente al abordaje de las violencias, a la participación en la clave de igualdad de las personas LGBT, sino también en la promoción de derechos y en la articulación principalmente de lo que es la vulneración estructural que viven las personas travestis y trans. Ese es nuestro plan de trabajo, hoy puesto ya un poco más en acción a través de este tiempo. Disculpen el tiempo que me llevó, pero era muy difícil resumirlo.
Bueno, ahora escuchamos a la secretaria de Diversidad y Género de Diversia, de diversia.org, Gabriela Ibi Sosa. Bueno, básicamente lo que sería, vos cualquier cosa corregime, Jorge, la idea sería crear un ala una subsecretaría de género dentro de lo que sería la organización de Diversia. Básicamente los 3 puntos fundamentales para comenzar, después vamos a ir yendo, vamos a ver cómo va creciendo, qué gente se va a sumar. La idea sería primero y principal el tema de formaciones, es decir, conceptos, desde conceptos de género hasta conocer las leyes, por ejemplo, la 26743, ley nacional de SIDA, ley de obras sociales y prepagas, que generalmente es donde más nos vulneran, sobre todo la parte de la comunidad trans. Después sería una cuestión de trabajos ya sea comunitarios o trabajos de inclusión, es decir, puede ser desde repartir alimentos. La idea es hacer un grupo sólido para sumar también gente a lo que sería la organización, para fortalecerla también, por lo menos en lo que sería el ala, siempre orientado a género, es decir, la idea sería, lo primordial sería a la parte trans, serían mujeres y hombres trans, y bueno, quién se quiera sumar y también fortalecer todo esto, pero darle prioridad a lo que sería toda la parte de género, LGBT. Y después como tercera pata dentro de lo que serían las orientaciones, la parte de lo que sería formar parte de marchas, todo lo que sería la parte de militancia, que hay mucho dentro de lo que es la comunidad LGBT, está como muy, noto que falta como esa parte de conciencia política que estaría genial porque son derechos que nos corresponden a nosotros. Son derechos primero dentro de una comunidad que está bastante vulnerada y también con derechos para todos, como decir, por ejemplo, migrantes, etcétera. Toda esta cuestión, bueno, que ahora en el marco de la pandemia también de repente me encontré tomando listas de personas trans en casos de prostitución que no podían salir a trabajar y de repente empezaron a llegarme un montón de solicitudes de alimentos de migrantes que también se dedican a la prostitución, madres solteras en la gran mayoría. Y bueno, es un número muy, muy importante y también que está invisibilizado. Entonces también como poder de a poco, o sea, primero vamos a enfocarnos en lo que sería la parte de género y si podemos también involucrar a otras minorías que están bastante vulneradas, por no decir en su totalidad. Eso sería básicamente el proyecto de lo que sería el ALA, la subsecretaría de la parte de género de Diversia. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien, por suerte? ¿Qué tal a todos? Hola. Tienen que activar las cámaras. Buenas. Bueno, Alejandro es justamente el presidente del Movimiento de Acción de Paz. Sí. Hola. Hola. Ahí ya le pasé, sí. A ver. Marketing Tactic. ¿Cómo andan? Ay. Hola, Esmeralda. Bien. María, ¿estás? ¿Cómo sufrí? Sí, acá estoy. ¿Me ven? Miren cómo que la pantalla. Va. Siguen todos. Estamos ahí todavía. A ver, ahí. Aprovechá a sacar la foto. Bueno, dándole continuación a nuestra reunión, en primer lugar doy por inaugurada nuestro proyecto de Secretaría de Diversidad y Género. Presentaremos algún proyecto como para que circule entre nosotros, entre las organizaciones, y eso marca desde ya una nueva etapa muy esperada para Diversia. Desde ya te agradecemos muchísimo, Alba, que hayas podido estar presente. Es muy importante para nosotros tener una presencia oficial, digamos, como organización que vos sabés perfectamente nos cuesta a todas
muchísimo llevar adelante. Orgullo Por y otro lado, también Alba, por otro lado también decía, quería saber, y calculo que debe ser de la mayoría, que debe ser una pregunta de la mayoría de las organizaciones que estamos presentes, si el ministerio está trabajando o tiene pensado trabajar a través de una mesa de organizaciones, o si quizás existe, o cómo podríamos hacer para ir formándola. Sí, esa pregunta ya nos llegó por parte de algunas organizaciones que estaban interesadas en conformar nuevamente un espacio de diálogo, estaban pensando justamente todo lo que implicaba, digamos, el diálogo con las organizaciones. Vos sabés, Jorge, que digamos, una cosa no quita la otra, y es que cuando recién estuvimos asumiendo, nos reunimos con todas las organizaciones, armamos mesas en común, y ese es un tema pendiente que todavía hay que buscar, digamos, el encuadre institucional para ver cómo se lleva adelante. Pero lo primero que quiero decir es que, por un lado, nosotros tenemos en el ministerio, en la ministeria, toda una mesa del Consejo Federal de Género y Diversidad, que funciona con altas autoridades dentro de cada provincia que asuma el eje de géneros y de diversidad. Y sobre eso, digamos, surgió también un gran debate acerca de, bueno, la participación política de las organizaciones sociales dentro de la agenda del ministerio. Por supuesto, es una agenda que es muy, muy esperada. Creo que hay que ver cómo se sitúa dentro de este eje, no solamente federal, sino también en el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Es muy difícil hacer y pensar justamente un encuentro de agenda de diversidad con organizaciones que sea justamente esto, representativo de toda la diversidad que hay en nuestro país, y además hacerlo en este contexto. Cosa que para nosotros aquí, y hablando de esfuerzo, para todos es un esfuerzo estar seguramente a través de la conexión del internet, teniendo el Zoom, teniendo el tiempo, guardando los temas de cuarentena. Sabemos también que hay organizaciones sociales que no están en esta situación tampoco, o sea que además están sin posibilidades de tener una conexión a internet, que están sin posibilidades de tener este tipo de acción. Entonces tenemos que pensar justamente una herramienta que permita el acceso de todas las organizaciones. Pero sí, está bien el planteo, lo tomo, pero es un planteo que no tengo una respuesta ahora, simplemente decirte que tenemos que planificar y desarrollarlo, y sí, fue un planteo que nos hicieron llegar, afortunadamente. Y por otro lado, también me gustaría a los 4 o 5 invitados especiales que tenemos en representación de diferentes organizaciones, si pueden o si quieren esbozar algún tema aprovechando tu presencia. Si quieren empiezo. ¿Qué tal? Un gusto para todos. Es una alegría encontrarme con ustedes. Yo soy presidente del movimiento Acción de Paz. Somos un movimiento internacional porque estamos en los 5 continentes. Somos interdisciplinarios porque abarcamos la multidisciplinaridad de las disciplinas, desde la ciencia, la educación, del teatro al deporte, y así abarcamos desde el programa de desarrollo sostenibles, que son aproximadamente más de 17 los que tenemos en actividad, donde abarcamos en esos grupos la temática de varias disciplinas, de todas. Entre ellas tenemos el Observatorio a la no discriminación y no violencia dentro de la organización, que es un programa de desarrollo dentro de estos 17 que te estoy contando. Por otro lado, si bien somos seres humanos y tenemos que planteamos el diálogo como un instrumento de la paz, que es nuestro principal objetivo, la paz y el bien común,
también somos seres espirituales y creemos que a través de la espiritualidad podemos también conseguir esa paz interior. Y en esto trabajamos sobre el diálogo interreligioso, donde profundizamos. Los líderes religiosos más importantes del mundo trabajan en forma con nuestros equipos. Tenemos un consejo de paz integrado por líderes religiosos que apuntan al diálogo de ellos para mostrar la paz al resto de los fieles, que podemos tener la multiplicidad de posibilidades de religiones, no importa cuál sea. Somos multiétnicos porque también trabajamos con los grupos aborígenes de distintas nacionalidades, desde los incas a los mayas, a los mapuches, tehuelches, etc. Y creemos también la necesidad de la defensa de sus derechos que vienen siendo vulnerados desde la humanidad misma, creación de la humanidad. Y por último somos una organización exosocial, que ahí un poco esto es importante, porque cuando decimos exosocial es que trabajamos con todos los que quieran trabajar por la paz, los que están adentro de la sociedad o los que se llaman estar afuera de la sociedad, que en realidad están todos adentro de la sociedad. Estamos hablando de las comunidades anarquistas, ateas, agnósticas. Todos aquellos que quieran trabajar por la paz son bienvenidos a establecer un diálogo y un punto de acuerdo para poder lograr ese objetivo que es tan importante hoy en estos momentos como en todos los momentos. Y aparte de, como organización exosocial, también vemos una profundización mucho más lejana de nuestros alcances, del poder real que maneja el mundo, y es que la próxima guerra mundial, a través de información y trabajo que venimos haciendo de investigación de hace muchos años, es la próxima guerra mundial que va a ser a través de la conquista del espacio. Y estamos hablando de otra proyección que nos supera todo tipo de posibilidad de dialogarlo ahora por la extensión de la magnitud de la problemática. Pero en el sentido de esta reunión, nosotros, como bien decía, el objetivo central es la paz y el bien común, y ahí es donde nosotros creemos importante que toda la comunidad que integran ustedes tiene que estar mucho más adentro del debate de todas las políticas de Estado que puedan existir en nuestro país, inclusive digo en el mundo. Tiene que ser una posibilidad de encuentro internacional también, como lo hacemos nosotros, tejiendo lazos para que no solamente sea visible las problemáticas que pasan acá, sino también en el resto del mundo, y generar una hermandad en este sentido. Porque si ustedes, desde la comunidad que integran, no logran la paz interior, tampoco la van a poder compartir con el otro. Y así sucesivamente. Nosotros, desde nuestro lugar, estamos dispuestos a colaborar. Tenemos muchos compañeros que están dentro de la organización y hoy en día estamos abocados a la pandemia, puntualmente del programa de Círculo de Seguimiento Social. Atendemos a más de 4.500 familias en todo el territorio nacional. Estamos organizados en la Ciudad de Buenos Aires, en casi toda la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, con cada una de las localidades, muchísimos lados. Tenemos, de ese sentido, una ayuda hoy de parte del gobierno que nos da la posibilidad de tener una posibilidad de tener alimentos para sostener el circuito alimentario que hacemos desde este programa, que no solamente es la caridad de llevar un alimento, sino buscar la inclusión de la persona en la sociedad, sea de lo que se le pueda venir por la cabeza. Entonces, en ese sentido, nos ponemos a disposición y al servicio de seguir trabajando y proyectando acciones, como bien somos Acción de Paz, acciones concretas, sectorizados tal vez inicialmente, pero siempre integrados al resto de los programas de desarrollo que tenemos, que integran a todos los que quieran trabajar por la paz y el bien común. Bueno, por eso un poquito es eso. María. Sí, Alba, bueno, María Valenzuela, de la Asamblea LGBTIQ+, de Pilar. Alba, antes que nada agradecerte el video que nos mandaste para
el Zoom que hicimos festejando los 10 años del matrimonio igualitario, igual que a Diversia ONG también, así que gracias. Y me quedó lo que más me quedó presente de todo lo que mencionabas, uno de los puntos que más me interesó, fue esto del registro de la población LGBT, ¿no? Lo importante de esto, porque en este contexto de pandemia sabemos que quedó al desnudo la vulnerabilidad de la población, ¿no? Y la necesidad desde lo más básico que es el alimento hasta la educación, la salud y bueno, violencia, como que salió todo a la luz y quisiera saber esto cómo se va a llevar adelante a cabo el tema del registro de la población, si lo hace Dirección de Género. Esto, la asamblea se formó, paso a explicarles, se formó hace 2 años. Somos muy, muy nuevitos. No había organización de la población LGBT acá en Pilar, así que organizamos. En el 2019 hicimos la segunda Marcha del Orgullo en Pilar, y con un gran festival, todo a pulmón, no, es autogestiva porque no tenemos ningún tipo de subsidio, no tenemos personería jurídica todavía. Así que bien, el diálogo con desarrollo social, nosotros nos encargamos de repartir la mercadería a la población LGBT, entonces en esos repartos, cada 15 días le llevamos un bolsón al poco registro, porque tenemos, a medida que vamos entregando mercadería, se va sumando gente a esta lista de personas, y hemos descubierto muchísimas cosas, como desde abandonos de personas, violencia, muchísima violencia y violencia extrema, como hablabas recién, Alba. Entonces, la pregunta en sí es, ¿cómo se va a llevar a cabo este registro? Porque nosotros estamos recaudando muchísima data importante, muchísima gente que está en barrios como, no sé, Derqui, por ejemplo, que tiene barrios muy pequeños y barrios más grandes, y hay muchísima población LGBT que no teníamos ni idea cuando comenzamos con esto hace 2 años. Entonces la pregunta puntualmente sería eso. Bien, bien. En el Ministerio existe un desafío que es crear la institucionalidad del Ministerio también, como ministerio recientemente creado, ¿no? Recientemente creado hasta en términos administrativos, aun cuando pasaron 7 meses, no deja de ser algo reciente. Nosotras tenemos digamos, en un área muy estratégica, que es en jefatura de gabinete de ministro, o sea, está la ministra y abajo hay una jefa de gabinete, una dirección nacional que es de registros y bases de datos. Esa dirección nacional, digamos, está conveniando en este momento, no en este momento, sino estamos conveniando con el INDEC para poder entrar dentro del Sistema Estadístico Nacional. El Sistema Estadístico Nacional es justamente el procedimiento administrativo por el cual la información estadística forma parte de la estadística nacional. Digamos, toda la base de información nacional está constituida por organismos que trabajan determinados ejes temáticos, ¿no? Y el nuestro está, digamos, en este proceso de poder formalizar e institucionalizar determinada información que es importante para nuestra población en términos amplios, es decir, incorporar la variable de género en términos amplios, o sea, no es solamente el tema de diversidad, sino todos nuestros temas. Nuestra agenda es como la del ministerio, ¿no? En ese sentido. Y en el punto que vos preguntás, no hay un solo modo de llevar adelante estos objetivos. Por ejemplo, ahora sabemos que en el censo 2020, el que está programado para este año, hay que ver si efectivamente se cumplen los plazos para que se haga este año o el próximo año, se incorpora la identidad de género. Entonces ahí tenés ya un tipo de registro
que es histórico para nuestro país, porque nunca se preguntó por la identidad de género en ninguno de los censos anteriores. Entonces ese censo va a venir a generar toda una información, pero que es una información que está situada cada 10 años y que está pensada, por ejemplo, en condiciones de vida macro, ¿no? En condiciones económicas, cuestiones de ingreso, condiciones habitacionales y todo esto. No es el dato que se necesita para poder formalizar esta información. A la vez también tiene que haber toda una actualización de estudios sociales, hay que pensar específicamente la población trans, y lo que hay que tener también muy en cuenta para poder llevar adelante ese proceso del que vos estás pensando, o que estás planteando, no pensando, que estás planteando, es que efectivamente se incorporen, y esto que yo decía, en los registros, digamos, la variable de identidad de género o de orientación sexual. Puntualmente y actualmente nos encontramos en una mesa con 2 organismos para poder trabajar, con 3 en realidad, que es Seguridad, Justicia y el INDEC, para poder trabajar justamente esa información que tiene que ver con el tema de los registros por violencias, que incorpore la identidad de género o el eje de la diversidad sexual o la orientación sexual. Es un poco donde efectivamente hay que pensar en dónde se sitúan los registros, cuáles son nuestra misión, y es transversalizar nuestra agenda. Por eso muchas veces el objeto de la Subsecretaría de Política de Diversidad no es que la subsecretaría tenga su propio registro, sino que es transversal a los ministerios, es que existan en determinados lugares donde reside esa información, por ejemplo, política criminal, que exista determinado registro sobre nuestros datos. Bueno, no me voy a seguir extendiendo, pero creo que de algún modo mostré que es un desafío de matices, es un desafío de encuadres, y es una agenda que se va construyendo, y no es que en un año tenés la información sobre nuestra población en el país, sino que justamente involucra las políticas públicas, que es como un enorme... Muchas gracias por la respuesta. Incluso me parece que como organización nosotros también tendríamos el trabajito, y justamente por lo menos así lo tomamos nosotros, desde este encuadre de pandemia, de tomar contacto con toda esa población que quizás se sabía que existía. Bien, Daniel, de Varones Humanistas Antipatriarcales, ¿querés aportar algo? No creo que tengamos mucho para aportar a todo este trabajo que se está haciendo. En todo caso, bueno, más que nada agradecer la invitación a participar. Y bueno, en todo caso, sí poder quedar en contacto con las distintas organizaciones, como para poder, o sea, nosotros le damos mucha importancia al tema de la difusión, ¿no? De todo el trabajo que se haga en cuanto al tema de violencia de género, en cuanto al tema de la deconstrucción del machismo, que es por donde empezamos nosotros, ¿no? Así que, no, más que el tema de agradecerles y quedar en contacto para poder avanzar en todo lo que sea posible. Ya les digo, o sea, para nosotros es importante el difundir, hacer mucha difusión de cada cosa que hacemos en cada lugar, y tratar de llegar a lo más lejos posible con cada una de las actividades y propuestas de todas las agrupaciones. Todas creo que tenemos algo bueno y importante para aportar, ¿no? Así que bueno, gracias. Perdón, para Alba y para Daniel, la invitación justamente a Varones Humanistas Antipatriarcales fue hecha primero en paridad institucional, y segundo porque nos parece muy interesante, además, esto desde Diversia, que exista en cada organización un pequeño núcleo que se empiece que empiece el trabajo de deconstruir una cultura machista.
Sí, definitivamente, por si no lo dije explícitamente, estoy totalmente de acuerdo. En el fondo de lo que estamos hablando es de distintas aristas de abordaje de la violencia machista y patriarcal que hay en nuestra cultura, ¿no? No en nuestro país, en nuestras culturas, digamos, y ahí creo que el desafío es muy, muy grande. Estoy totalmente de acuerdo con que el enfoque de fondo son esas las discusiones de fondo, ¿no? De libre contra estos modelos. Ramiro, bienvenido, y algún aporte. ¿Qué tal? Hola. Bueno, yo no me pude conectar antes porque estaba dando clases. Agradezco la invitación. No sé muy bien en qué andaban, pero bueno, me pareció muy bueno lo que mencionaste del censo, me pareció muy bueno lo que comentó Alejandro sobre el tema de, bueno, de construir todo tipo de violencia, y bueno, lo de Dani, que yo un poco más o menos el trabajo de él y de su equipo lo conozco un poquito, pues participé también un poquito en ese grupo, así que, y sí, es importante lo de la construcción del machismo en todos los ámbitos. El otro día compartí una nota, otro chico de tu grupo la vio, que era justamente el tema del machismo, como está incluso hasta dentro de las parejas lésbicas, o sea, algo que parece estar ajeno, en realidad está en todos lados, ¿no? Los micromachismos, así que es algo muy interesante, primero detectarlo para poder después trabajarlo, ¿no? Bueno, yo estoy con la red humanista por la renta básica universal. Algunos supongo la conocen, de qué se trata, otros tal vez no tanto. Bueno, básicamente la idea es que el Estado en algún momento dé, digamos, un monto monetario a toda la población sin ningún tipo de condiciones. Es decir, lo que está ofreciendo actualmente no es exactamente una renta básica universal, o por lo menos no como la planteamos nosotros, ¿no? Bueno, y esto creo que es muy importante para el colectivo LGBT, en realidad muy importante para cualquier ciudadano, pero digo, que puede ser muy beneficioso para la gente que, digamos, más allá de que también es necesario otro tipo de políticas como, no sé, el cupo laboral trans o no sé, o el cupo de género en cuanto a los partidos políticos y que se cumpla, ¿no? El 50 y 50, ese tipo de políticas son buenísimas. Pero bueno, más allá de esto, el tema de la gente que está en vulnerabilidad económica, la renta básica las puede ayudar a tener una base de igualdad de oportunidades, ¿no? O a alejarse de ambientes familiares violentos, a emanciparse, ¿no? Básicamente. Así que bueno, creo que por ahí ese sería el aporte que haría la renta básica a esto, ¿no? A las mujeres y a los grupos LGBT, ¿no? Es una forma más de acabar con la violencia económica por un lado, el tema de la indigencia, la pobreza, o sea, todo el mundo estaría por sobre la línea de pobreza, esa es la idea. Y aparte, bueno, este tipo de relaciones dependientes, ¿no? Dentro de las familias, o de padres a hijos, o entre la pareja, ¿no? Que uno es el que gana dinero y el otro no tiene ingreso, entonces hay ciertas dependencias, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna otra duda con respecto al tema. No, Alba, te cuento que Diversia también adoptó desde el año pasado como uno de los temas de militancia la renta básica universal. Y justamente lo que vemos es que en nuestro, sobre todo se notó mucho ahora, obviamente, se cayeron muchos disfraces de la sociedad, y nos dimos cuenta que en base, la gran problemática es la redistribución de la riqueza. Entonces, bueno, es por eso, por sobre todo, que instamos a nuestro colectivo a trabajar por una redistribución de riqueza que permita una vida más digna para la gente de nuestro colectivo y obviamente para todo ciudadano. Solamente creo que es una cuestión de enfoque porque en definitiva lo que se impulsa muchos de los temas que llevamos adelante, por ejemplo, mi militancia tuvo mucho que ver con trabajar la promoción del cupo laboral trans, y esto justamente
recupera la idea de la distribución, la acción de las políticas públicas, que las políticas públicas están siempre, digamos, determinando y armando determinados escenarios económicos, que cuando se toman medidas, por ejemplo, de exención de la renta para importación o, digamos, determinadas tarifas económicas, siempre van en beneficio o en detrimento de grupos poblacionales. O sea, la planificación del Estado en materia económica es estructural, y justamente creo que uno de los grandes debates es si efectivamente puede, dentro de esa estructura, incorporarse la variable de las disidencias, la diversidad y puntualmente de las personas travestis y trans como una de las acciones afirmativas también, o sea, que el Estado también pueda tomar decisiones respecto a cómo proyecta sus decisiones económicas. En el fondo hablamos de acciones afirmativas, pero es justamente, digamos, incorporar como a un sector que se encuentra excluido y profundamente estigmatizado por responsabilidad, por mucha responsabilidad histórica del Estado, por toda la responsabilidad histórica del Estado, por no subsanarlo, por no encuadrarlo, por no repararlo, digamos, este encuadre sobre el tema de las de acciones afirmativas que permitan el ingreso de personas trans a un espacio laboral, que eso lo único que creo que hay que agregar es que incorpora perspectiva de derechos también, no es solamente un trabajo, sino que también implica para una comunidad, para la nuestra, pensarnos con, por un lado, aportes jubilatorios, algo que nosotras en nuestra vida habíamos pensado realmente. Yo no sé, cuando era joven y buscaba trabajo, entre otras cosas, no tenía ningún proyecto sobre cuándo me iba a jubilar, porque efectivamente no existía ni como posibilidad. Entonces, realmente pensar que, digamos, el acceso a un empleo tenga que ver con aportes jubilatorios, tenga que ver con tener una obra social, son temas como sustantivos e integrales que realmente hablan, creo que en el mismo sentido que lo plantea Ramiro y que lo plantea Jorge, que es justamente redistribución de la riqueza, poder una perspectiva de derechos. Creo que en esa clave son enfoques del mismo diagnóstico, ¿no? Una situación de desigualdad que es estructural y que se manifiesta, digamos, a través de estas cuestiones. Así que coincido por lo pronto con el diagnóstico, y segundo con las estrategias. Creo que eso, que las organizaciones sociales también se dan sus propios debates y que efectivamente el debate sobre el cupo es algo que viene como muy de las organizaciones trans, y está bueno también tenerlo como cuenta de agenda, porque me parece que es muy importante, ¿no? Bien, compañeros. Pregunto, ¿hay alguien que quiera hacer algún aporte o alguna pregunta? Sí, ahí hay dos personas, o una. Seguro una. Bien. Vos, Gabriela. Ah, no, Gabriela no, dice Marisa. Solo Marisa estaba levantando la mano. No, justo moví para ver las pantallas. Perdón. Y a mí hace rato se me quedó trabada una mano, así que no le doy bola. A ver si... Bueno, yo quería hablar desde mi experiencia con el tema de la subsecretaría de género, porque bueno, me toca de lleno también como persona que digamos puede recibir las acciones de la subsecretaría, particularmente más allá de que estar trabajando mano a mano con Micaela Yosid por el tema de pasar los datos para los bolsones y eso, pobre, le quemo la psiquis todo el tiempo, porque después también yo me referí por cuestiones personales a nivel discriminación laboral, a nivel de temas con la medicina, o sea que por ejemplo no me dan los tratamientos prolongados o no me dan las medicaciones, etcétera.
Y bueno, es eso, o sea, yo siempre que consulté con Micaela me contesta enseguida o se desvíe para ver lo que no sabe, lo averigua. Y siempre que me pasa, y me ha derivado con Ornella, tuve que hacer 2 denuncias, y Ornella de Atajos, no sé si la conoces, ¿no, Alba? Ornella de Atajos. Atajos se encargan de partes legales y eso. Me derivó para hacer estas 2 denuncias. Atajos sí conozco y estoy pensando que conozco a Ornella de Atajos, pero sí. Pobre también, le quemo la cabeza con, o sea, les mando WhatsApp, me responden enseguida, me pasan toda la data y me pasan teléfonos donde a mí me llama la atención porque yo generalmente estoy acostumbrada a, no sé, llamo, no sé, a la obra social. Ya sé quién es Ornella, perdón, sí, ya sé quién es Ornella. Nosotras nos interesa muchísimo trabajar con Ornella también. Sí, no, muy genial. Las deja bien paradas porque es increíble cómo... Ayer estaba con la madre, por ejemplo, haciendo un trámite y me iba respondiendo y pasando los links para hacer las denuncias. Nada, y es una cosa, me pasa teléfonos y yo, claro, acostumbrada cuando llamas a algún organismo, a la obra social o lo que sea, que te dejan en espera al banco, yo pongo en altavoz y sigo laburando, porque yo laburo con la compu y estoy, ¿viste? Y claro, o sea, llamo y al toque me atienden la gente que me pasan, tanto Micaela como Ornella. Entonces, y es todo como muy expeditivo y va al grano, así que me parece que, o sea, como persona trans, más allá fuera de lo que es Diversia y la organización, que como persona trans, como la respuesta que tiene la subsecretaría frente a las necesidades que tenemos todos, también me ha pasado con chicas migrantes trans que no pueden sacar el IFE, no pueden circular, entonces... Claro, con el tema de la pandemia, por ahí no se puede hacer el trámite, que quedaron colgados los trámites de documentos, ya sea por la precaria o por el cambio de género. Está bien, se queda congelado, pero no por un tema de subsecretaría, sino porque en realidad no están trabajando los organismos para hacer este tipo de trámites. Pero cómo se mueven para cualquier tipo de cosa. No es que en ningún momento yo digo, che, mira, planteo tal cosa y que me dicen, no, la verdad que esto no te lo vamos a trabajar, sino que hasta Micaela me quedó en averiguar por un tema de cultura, que no necesariamente tiene que ver con lo que es la subsecretaría. Eso es la experiencia que vivo yo como diciendo, para hacer algo, un espacio que es nuevo, se maneja mejor, o sea, el ANSES, que tiene millones de años, lidiado con todas las cuestiones burocráticas y un espacio que es nuevo, se maneja de otra manera. Eso es, no, como a modo de decir, porque no sé si te dan devoluciones, porque es la típica por ahí, que ustedes ayudan, ustedes laburan y nadie les dice, che, ¿sabés que me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó aquello? Como nos ha pasado a nosotros de decir, bueno, entregamos bolsones de mercadería o gestionamos para que les lleguen los bolsones y nunca nos enteramos si les llegan o no, salvo cuando les falta, que ahí dice cuando vuelve la comida. Entonces ahí nos damos cuenta que sí se les entregó en algún momento y que se les volvió a entregar en otro momento, que yo no sabía, por ahí yo pensaba que era una sola vez y después me enteraba que todas las semanas les estaban entregando. ¿Por qué? Porque cuando falta es donde está el reclamo, pero no para informar un mapa de cómo está la situación, ¿no? Así que me parece que está bueno, o necesitaba como decirlo, porque no sé si tenés devoluciones o si tienen devoluciones con respecto al laburo. O sea, se entiende que muchas veces las limitaciones son tal vez como esto recién empieza y una situación de pandemia. Es un tema, pero bueno, o sea... Yo tengo una respuesta del otro lado, a eso es a lo que voy. Muchísimas gracias por decirlo, muchísimas gracias. Sirve muchísimo lo que decís, realmente te lo agradezco en lo personal y lo voy a transmitir en lo colectivo, porque tiene que ver con eso, en poner en valor algunas cosas que no son universales. No son universales, lamentablemente no son universales, ni nosotras cubrimos el total de la población trans, y es imposible para nosotras en este momento hacerlo, y la verdad que es un esfuerzo colectivo de mucha gente
que es muy importante mencionarlo. Creo que es un cambio de enfoque también, correrse de un lugar y poder poner en valor otras cosas y sentirse también que estás ahí desde otro lugar para decir esto. Es para mí muy importante, realmente. Gracias. Sí, se lo voy a transmitir y sé que es un esfuerzo enorme de nuestras compañeras y sí, de verdad que sí. A Ornella estamos tratando de sumarla a nuestro equipo también, porque bueno, es muy genia, es muy genia. Me ha llamado por teléfono y ha estado 1 hora gastando de su pulso para relevar qué es lo que me pasaba, no sé, en mis 2 situaciones. Por eso, la verdad que, y Micaela también, Micaela me ha llamado, hemos estado hablando. Hay veces que me decía, te tengo que cortar porque me está llamando otra gente, ¿viste? Porque encima yo no paro de hablar, pero sí, o sea, eso nunca me pasó, porque yo me la paso haciendo trámites, por cualquier cosa, o denuncias, o reclamos, o cualquier cosa, ¿viste? No me quedo callada porque, bueno, si no nos pasan por encima. Pero... Vos estás grabando, ¿no? Sí. Bueno, más o menos así tengo todo registrado, de la costumbre, ¿no? Pero sí, es eso, porque todo el tiempo, viste, que salir a la calle y ya te pasa algo y tenés que registrar todo, tenés que relevar todo, dar a conocer todo, visibilizar todo, porque si no se victimizan, es una exageración, todo eso. Entonces, yo una vez hice un video diciendo capturas de pantalla de cómo nos hablan los tipos por las aplicaciones y me ha llamado mi jefe y me ha dicho, che, pero tan boludos somos. Y sí, que no te das cuenta, no hablas con tus amigos, tus amigos no te cuentan cómo les hablan, claro, porque tus amigos ni siquiera dan cuenta que hablan con personas trans. Entonces, este tipo de situaciones para darse cuenta, y creo que también va con una cuestión de construir los machismos y las masculinidades y bueno, todo eso que trabaja Ramiro con su movimiento. Porque yo te tengo para allá. Con tu movimiento, con lo que ustedes hablan en las reuniones antipatriarcales, ¿no? Toda esta cuestión de los machismos. Así es, así es. ¿Hay alguna otra manito por ahí? Yo quería hacer Bien, un comentario. Sí, sí. Mi opinión, pero y espero que se me entienda y que no herir la susceptibilidad a nadie, ¿no? Pero es con respecto justamente al tema de los bolsones de alimentos, ¿no? Que, a ver, me parece como una ayuda, me parece muy bien que se reparta, porque es preferible que esté a que no esté, obviamente. Y lo mismo la tarjeta alimentar, por ejemplo, es preferible que esté a que no esté. Pero nosotros que estamos con el tema de la renta básica universal, que es justamente incondicional, hay varios estudios de varios países donde ya se habla que el tema de dar, digamos, ayudas en especias, por llamarlo de alguna forma, es ineficiente y sería 10 veces mejor decir, bueno, a ver, le damos tanta plata a la gente y que lo gaste en lo que quiera y sin estar fijándose si va a gastárselo en alcohol, si va a gastarlo en puchos o en qué. O sea, es siempre estigmatizar al pobre en el sentido de que el pobre no sabe cómo gastar su comida, su dinero. El pobre siempre lo va a gastar mal, o sea, una cosa así que al rico no se le cuestiona cuando se le da un subsidio en qué lo gasta, ¿no? Entonces, de la renta básica planteamos esto, ¿no? El tema de dar la transferencia de dinero directamente, o mismo en las ONG, como la de Diversia, que está, yo lo recibió, si no lo recibió, por qué no lo recibió, si estaba cuando le tocaron el timbre, todas esas historias. Es mucho más fácil hacer una transferencia bancaria y que después la persona se compre en el negocio más cercano el alimento que quiera. Es ridículo que el Estado, siendo con estas políticas que son primitivas, por decirlo de alguna forma. Entonces, si se puede elevar así como sugerencia, sería genial. Pues ahorraría mucho tema burocrático y liberaría a las ONG para poder tener la mente ocupada en otros temas, en las violencias, en todos estos otros temas que estábamos mencionando, ¿no? Repito, no tengo nada en contra de los bolsones en sí, pero me parece que se podrían... De los primitivos, no tengo nada en contra de los primitivos. Pero se puede encontrar algo superador, o sea, que es el tema de dar dinero directamente a la gente, ¿no?
se ahorra muchos temas burocráticos y también hoy por hoy con el tema de, bueno, si uno es pobre y califica de pobre para recibirlo, también es un puesto del ANSES que tiene que estar ahí atrás recibiendo un sueldo para justamente ver si la persona está en condiciones de no, si tiene el sello en la frente de pobre o no, y después a ver si cumple, si busca laburo, si no busca laburo, si consiguió laburo. Un seguimiento ridículo que es una pérdida de energía y de dinero, ¿no? Que se podría superar. Pero bueno, nada, eso. Ese era el pequeño comentario. Sí, por supuesto. No ofende en absoluto y es absolutamente bien recibido, claro. Gracias. Sí, a vos. Claro, muy bien. ¿Algo más, por compañeros? Ah, sí, pero hablé hoy. Sí. Me Bueno, había yo me pasado. quería, perdón si se corta, bueno, saben que es muy difícil hablar por acá, y como se corta, me quería presentar porque, bueno, no me conocen, escuché, llegué tarde, gracias por la invitación, yo soy Quique Sapia, y básicamente soy coreógrafo, trabajo de eso, o lo que puedo, era el ex coreógrafo de Fátima Flores, y bueno, estaba bastante metido. Hola Jorge, hola Javi, bueno, los que conozco, y un encanto haberlos conocido a los demás. Me parece que es mucho más fácil dar clases, estoy mucho más acostumbrado a dar clases por video que hablar de esta manera. Bueno, escuché un montón de cosas muy interesantes, veían que a veces escribía algunas cosas. Creo que hay un montón de cosas bastante delicadas, yo siempre lo voy a hablar desde mi parte. La cultura está muy dejada de lado, yo estoy en dos grupos de artistas. La verdad, la cultura, bueno, la cultura acá no existe, no está apañada, no está acompañada. Y bueno, lo que está pasando acá, escuché por lo menos, creo que lo escuché de la señorita Alba, que dijo, están descubriendo, o no sé si fue de Alba, o bueno, alguno de los chicos, están descubriendo nuevos casos de situaciones de personas que antes no estaban anotadas. Y creo que lo que la pandemia está haciendo es eso, ¿no? Estamos descubriendo situaciones digo situaciones por personas, o habitantes, o poblaciones que estaban dejadas de lado, ya sea de lo económico, como decía, no me acuerdo los nombres, discúlpenme, en algún momento me los voy a acordar, perdónenme. Pero vuelvo a repetir, escuché un montón de cosas interesantes que también, como dice Ramiro, no es que estoy ni en contra ni a favor, sino que, como lo de la renta, una de las tantas cosas que me anoté fue lo de la renta universal. A mí me llegan notificaciones del ANSES y ya la renta universal ya se está están mezclando cosas, por lo menos es lo que veo yo desde afuera, desde mi no saber, ¿no? Ya están viendo lo del tema de la asignación familiar, para que la gente de la asignación familiar también, las madres por la asignación familiar, tengan también el tema de la renta, entonces se les va a sumar a la renta, o sea, ya se está, o por lo menos es lo que yo veo, capaz que estoy equivocado, pero es como que se está como desviando. Ojalá que la renta universal, y entiendo lo que plantea Jorge, y cuál es el objetivo de la renta universal, que me parece maravilloso, la verdad no somos un país avanzado y no estamos preparados mentalmente para muchas cosas. Por eso, me van a escuchar que estoy hablando de muchas cosas porque escuché muchas cosas. Y una de las tantas cosas que yo digo es que el argentino es muy inteligente, pero la población argentina no está capacitada para ciertas cosas. Como decía Ramiro, le parece mucho más conveniente pasarle plata y no estigmatizar con el tema de pobreza. Tengo mi opinión personal con respecto a ese tema, pero el tema es que, no sé si te puedo contestar, Ramiro, y no creo que tenga la mejor autoridad, de que el problema es que creo que yo siempre digo que los argentinos somos hijos del rigor, entonces nos gusta a veces que nos castiguen. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan esta bolsa porque saben que compañeros,
Perdón, pero el tema por el que invitamos a Alba tiene que ver con diversidades. Ok. Quería ¿Hay darme algo primero- más que queramos aportar? Porque si no se nos va a hacer muy larga la reunión si nos vamos por las ramas. Bueno, listo, dale. Bueno, entonces, Mari, No, ya había hablado. Igualmente quedarme con esto de la ley Micaela, que se siga profundizando en las policías, ¿no? En las distintas policías, que es tan importante, porque acá en Pilar hemos vivido situaciones de violencia, inclusive estuvimos en la comisaría de Monterrey, de la localidad de Derqui, y con una compañera trans que fue excluida de la casa, y la verdad que la han maltratado muchísimo, muchísimo. Y tenía que entrar sola ella, fue acompañada por otra compañera trans de la asamblea, tenía que entrar sola porque entran de una persona, y la verdad que adentro estaba sola, y la han maltratado bastante. Y así en muchas situaciones, ¿no? Tuvimos en la comisaría de Del Viso también maltratos a las chicas a las trabajadoras sexuales de ahí de la ruta 26 del Viso, muchísimo mal. Entonces, esto de la aplicación de la ley Micaela me parece fundamental seguir profundizando en esa cuestión. Mi última parte, y gracias por la invitación a todo el grupo de Diversia ONG. Solo puedo agregar que nosotras tenemos una de las coordinaciones, tenemos 3 coordinaciones en la subsecretaría. Una es sobre acceso al empleo para personas travestis, transexuales y transgénero. La otra es de acceso a la salud integral. Y la tercera es exactamente sobre violencia institucional, con lo cual seguramente ahí Jorge te va a pasar mi teléfono y yo a la vez te voy a pasar el teléfono de la coordinadora para que ustedes puedan hacer como con Mica, Josit, digamos, estos cruces para que se puedan registrar y acompañar. Nosotras tenemos una articulación con el Ministerio de Seguridad para seguir los casos de violencia y de abuso policial, con lo cual, digamos, no solo para estas 2 situaciones que comentás, sino para toda la mesa, comentarles que estamos también haciendo esas articulaciones, que es muy, muy importante porque esa mirada, digamos, esa práctica es una situación constante y es una situación preocupante. Entonces realmente creo que hay que darle respuestas. Ayer no sé si todos vieron lo de Zulma Lobato, pero realmente uno de los aspectos de lo de Lamentable. Zulma, claro, pero uno de los aspectos es que la policía llegó cuando estaban pasando estas situaciones y no se tomó ni registro de quienes estaban ahí. Entonces, hoy cuando ya sabemos todo lo que pasó, vemos que efectivamente también hay complicidades, también hay, digamos, determinados circuitos donde estas cosas suceden porque hay otros también habilitantes para estas cosas, ¿no? Estas violencias, no estas cosas, estas violencias físicas, esta violencia simbólica, esta materialización del abuso, por decirlo Y correctamente. psicológica también. A la Sí. compañera anoche le decían el policía, pero vos te estás poniendo a la defensiva, y era una chica trans y lo trataba de él. Entonces mi otra compañera de la asamblea empezó como nada, se desesperó y le pidió respeto hacia la compañera, y le dice, pero él se está poniendo a la defensiva cuando era una mujer la que tenía frente a él. Entonces, bueno, son estas cuestiones. Así que bueno, gracias. Sí, el abuso de autoridad, Es una constante. y la falta de respeto, creo que es algo que sí nos concierne como organizaciones darle batalla, porque ya no estamos en época de tener que soportar semejantes flagelos. Bien, Bien. compañeros,
Sí. No, solo eso. Bien, estoy de acuerdo y cuenten con nosotras para llevar adelante esto. Muchas gracias. Trabajar en red. Desde ya, muchísimas gracias a todas las organizaciones que estuvieron presentes. Muchísimas gracias, Alba, por dar lugar a este espacio de intercambio. Ojalá que lo podamos repetir. Creo que alimenta y da a conocer la gran variedad y diversificación que existe en nuestra sociedad, mal que pese. Entonces, creo que tenemos que fortalecer nuestro trabajo institucional entre nosotros. Gracias, compañeros. Yo estoy aquí. Bueno, ya vamos a volver a reprogramar entonces, pero a disposición, como verán, toda la plasticidad para seguir trabajando juntos. Un orgullazo compartir con ustedes la tarde-noche y además saber que están nuestras organizaciones así, todas territoriales, preocupadas, acompañando, estando donde tienen que estar, que es, digamos, abrigando y abrazando a nuestras compañeras que no pueden sostenerlo realmente. Así que gracias, y nosotras somos simplemente una partecita más de ese engranaje que es nuestras luchas y nuestros desafíos sociales y culturales mucho más amplios, que apuntan a un cambio cultural sobre todo. Bueno, muchísimas gracias y de verdad estoy muy contenta de conocerles. Dejo abierto este espacio de intercambio para todas las organizaciones, luego intercambiaremos nuestros teléfonos para poder estar todos en contactos. También dejo inaugurada nuestra Secretaría de Diversidad y Género, la ala Diversidad y Género. Pronto dejaremos abiertas más secretarías de acuerdo a la diversificación de nuestra organización. Y para todos, paz, fuerza y alegría. Que sea hasta pronto. También para vos.